en nombre de la Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Universidad Autónoma de Occidente. Sean todos bienvenidos al panel Tendencias de la Investigación Turística y el Posgrado, como parte de las actividades de este primer día del 14º Congreso Internacional de la MIT, modalidad virtual. Dentro de lo que son las actividades de este 14º Congreso Internacional Turismo y Desarrollo Rural, retos y oportunidades para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a iniciar el panel Tendencias de la Investigación Turística y el Posgrado. Estarán como panelistas el doctor Carlos Gauna Ruiz de León, de la Universidad de Guadalajara, el doctor Silvestre Flores Gamboa, de la Universidad Autónoma de Occidente, la doctora Marisa Reyes Horta, de la Universidad de Baja California, el doctor Asael Cerón Monroy de la Universidad Anáhuac. Modera la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, de quien me permito leer parte de su reseña curricular. La doctora Ana Priscila Sosa Ferreira es actualmente rectora de la Universidad del Caribe en México, profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Turismo Sustentable, Hotelería y Gastronomía de la Universidad del Caribe. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Doctora en Geografía también por la UNAM. Cuenta con publicaciones, capítulos de libros y artículos académicos de revistas especializadas, así como en libros y revistas de divulgación científica y cultural. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Investigación Turística, la AMIT, y miembro de número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sus líneas de investigación: impactos socioambientales del turismo, cambio climático y turismo residencial. Es la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la presentación y bueno, vamos a dar inicio a este panel, Tendencias de la Investigación Turística y el Posgrado. Voy a leer el objetivo de este panel. Es compartir experiencias y perspectivas de vinculación de las investigaciones de posgrado con los proyectos institucionales, problemáticas locales y regionales del sector para generar conocimientos y técnicas que coadyuven en la comprensión y atención de las necesidades del entorno socioeconómico y socioambiental. Pues agradezco la presencia de los participantes y me voy a permitir leer sus semblanzas también. Inicio con el doctor Carlos Gauna Ruiz de León. Él es profesor de tiempo completo, titular C en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, es perfil deseable de PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y miembro del cuerpo académico CEDESTUR. Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y doctor en Economía por la Universidad de Málaga, España. Premio Extraordinario de Doctorado y Cum Laude. Además, es coordinador del doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, que es un programa del PNPC de CONACYT, editor de la revista Pasos, ha publicado 7 libros, 13 capítulos de libro, 17 artículos en revistas científicas. Además, es docente y ha impartido Economía 1 y 2, Comercio Internacional en licenciatura, así como Teoría del Desarrollo y Economía en maestría y doctorado. Tiene un proyecto de investigación llamado Construcción del Observatorio Turístico Económico en la región Pacífico Medio Mexicano. El doctor Asael Cerón Monroy es doctor en Economía por el Colegio de México, maestro en Economía por el Colegio de México también, egresado distinguido de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en donde obtuvo la presea Lázaro Cárdenas en 1999. Coordinador de investigación de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha colaborado en centros de investigación del Colegio de México, en CESOP, en la Cámara de Diputados y en organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Turismo. Se desempeñó como jefe de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Fue galardonado por la Organización Mundial del Turismo con el Premio Internacional al Mayor Paper Académico en Innovación en el Turismo durante el 2014 en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2015.
Es director de investigación para América Latina en el proyecto Estudio de la oferta y la demanda de formación de los recursos humanos en el sector turístico en América Latina de la Organización Mundial del Turismo 2010. Publicó recientemente su libro Innovación en el Turismo, Unión de Teoría y Práctica, en 2017, editado por la Organización Mundial del Turismo. Profesor de la Maestría de Gestión de Destinos Turísticos, del Doctorado Internacional en Turismo en la Universidad de Anáhuac, y de la Maestría en Economía y Gestión Municipal del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado diversos artículos sobre turismo y economía, tanto de difusión como científicos, incluido en Annals of Tourism Research en 2019. Bienvenido también. Y le dé la semblanza de la doctora Marisa Reyes Horta ahora, quien es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Desde 2019 es coordinadora del área de investigación y posgrado en esa universidad y coordinó el doctorado en turismo. Realiza investigaciones en el campo de la gestión de la sustentabilidad del sector turístico y educación en el turismo. También es responsable de un proyecto de educación transfronteriza en colaboración con la Universidad Estatal de San Diego y coordina estrategias de promoción del turismo inclusivo en Tijuana, involucrando a profesores y estudiantes bajo un enfoque de investigación-acción. El doctor Silvestre Flores Gamboa es licenciado en Turismo con estudios de maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en el desarrollo regional por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es doctor en Gestión de Turismo por la Universidad de Occidente, Campus Mazatlán. Profesor e investigador por la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Galardonado con el premio Eustaquio Buelna a la mejor tesis de posgrado en 2017, nivel doctorado, por el Instituto de Apoyo a la Investigación y a la Innovación, INAP. Es coautor de 4 libros y varios artículos de investigación en el campo de la educación y el turismo en revistas indizadas y arbitradas a nivel nacional e internacional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C, de la Asociación Mexicana de Investigación Turística y del Instituto de Apoyo a la Investigación y a la Innovación en Sinaloa. Bienvenidos todos y gracias por su participación en este panel. Voy a leer ahora las preguntas sobre las cuales discutiremos, conversaremos en este panel. Si están de acuerdo, voy a leer la primera y escucharemos las opiniones, la exposición de cada uno de los participantes sobre este tema y así lo haremos para las 3 preguntas principales, dando tiempo para que al final se realicen algunas preguntas. La primera cuestionamiento dice, ¿cuáles son las estrategias de gestión para orientar las tesis de posgrado hacia proyectos institucionales y o hacia análisis de problemáticas locales y regionales del sector? ¿Es esa una perspectiva presente en las instituciones? Refiriéndose en general, pero especialmente en los programas que forman parte del PNPC de CONACYT. Esa sería la pregunta y pues le pediré a nuestros panelistas que se nos exponen su opinión en 4 minutos, por favor. Voy a tomar el tiempo y les marcaré cuando lleven 3 minutos con el fin de que puedan cerrar. Solamente voy a levantar la mano para que ustedes lo vean, no interrumpirles, pero para que puedan cerrar y cumplamos con los tiempos. Ese es el primer planteamiento. Entonces, pues empecemos con el doctor Carlos Gauna, si es tan amable, que nos exponga su perspectiva sobre este tema. Doctor Carlos Gauna, por favor, adelante. Perdón, gracias. Muy agradecido por la invitación. Es la tercera ocasión que participo en este panel en la MIT. Participé la primera vez en Guadalajara, luego en
La Paz y ahora acá. Yo creo que la estrategia más importante que tenemos en la Universidad de Guadalajara es el trabajo que realizan los investigadores con sus cuerpos académicos, con sus centros de investigación, y lo que hacemos en el núcleo académico del posgrado para que los estudiantes puedan participar con sus investigaciones y que tengan esta pertinencia social. Nuestro posgrado es multitemático y eso permite tener muchas opciones sobre la realidad del turismo, inclusive de otras actividades, pero lo más importante es que esos proyectos se han ido acumulando al paso del tiempo. Ya tenemos más de 10 años con el doctorado y poquito menos con la maestría, y ha permitido crear un canal muy fuerte ya de información que nos lleva a que los estudiantes trabajen en las líneas de investigación que existen en los cuerpos académicos, que trabajen con los profesores y que estos tengan esta vinculación con el sector social, con el sector productivo, con el sector económico, y que respondan a las necesidades de la región. No es fácil porque los estudiantes luego tienen intereses propios y acercarlos a una realidad es complejo. El tema además se va a complicar en la segunda parte de la intervención cuando hablemos y qué hacemos para vincularlos con esos sectores. Muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero es muy difícil la vinculación. Desafortunadamente es muy difícil la vinculación con el sector privado. Con el sector social es más abierto, con el sector gubernamental también, pero el sector privado es reacio en muchos aspectos, en muchos niveles a trabajar con las universidades. Entonces, los estudiantes tienen mucho interés de generar investigación que sea pertinente y requerimos pues estas aperturas y estas visiones desde los sectores con los que tenemos que participar. Pero fundamentalmente podríamos decir que los estudiantes se asocian con sus directores para construir este trabajo de vinculación de su trabajo de tesis con, con la vinculación con la sociedad. Yo quisiera ahondar en este punto con un asunto que es fundamental. Lo voy a dejar como un punto aparte, pero ¿qué hacemos con los estudiantes? Hemos formado muy buenos estudiantes y ahora estamos en la gran disyuntiva de que una vez que hemos formado investigadores, ¿hacia dónde van esos investigadores? Tenemos muchos jóvenes egresados de los posgrados con doctorados, inclusive miembros del SNI, que no logran incorporarse a ser investigadores en las universidades. Eso también es vinculación. ¿Cómo lograr que las universidades consigan los espacios para que nuestros estudiantes que han sido formados encuentren cabida en el sector académico? Y que la verdad, este es uno de los grandes retos que tenemos como universidades. Nosotros en este momento tenemos 3 estudiantes que son miembros del SNI, egresados del doctorado que son miembros del SNI, que no tienen una plaza académica. Y seguramente muchos posgrados tendrán esta situación. Entonces, no nada más se trata de formarlos y vincularlos, sino luego vincularlos al trabajo académico para que sigan realizando ese trabajo. Ese sería mi comentario, Priscila. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muy puntual en el uso del tiempo. Muchas gracias. Le pediría ahora, por favor, a la doctora Marisa Reyes, si es tan amable, de hacernos su comentario sobre este tema. Muchas gracias, Priscila. Muy buena tarde a todos. Es la primera vez que a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y del doctorado en turismo nos toca participar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema por demás interesante, como lo comentaba el doctor, pero reflexionando en términos de lo que nos toca vivir en Baja California como destino emergente, en Tijuana, como una ciudad que tiene esta connotación tan peculiar entre la violencia, pero también el área de oportunidad y la moda que las industrias creativas han desarrollado en determinadas áreas como la gastronomía, la industria cervecera, la cultura como tal, reconocida como
como industria creativa, han generado en esta región, pues tocaba lo correspondiente a la universidad en plantear un programa de doctorado que nace con esta naturaleza profesionalizante, completamente vinculada a atender necesidades sociales de instituciones de gobierno y también de empresas, reconociendo las áreas de oportunidad que tenemos. O sea, al ser un estado con unas características en desempeño turístico emergentes, pues hay mucho que hacer. Y las empresas, las instituciones necesitan manos para poder soportar y desarrollar procesos. Muchas de nuestras empresas están completamente o han sido desarrolladas por esfuerzos familiares. Recientemente, pues, se han incorporado hoteles de cadena que ya traen toda la estandarización. También es importante hablar, por ejemplo, del vínculo que tenemos en una ciudad que está pegada a la frontera y que tenemos muchas oportunidades, pero también muchas diferencias. Por ejemplo, haciendo un estudio bien concretito, en San Diego, la mayoría de empresas pues tienen certificaciones ambientales, derivado pues de cuestiones regulatorias y de más procesos. Y acá, haciendo una investigación concreta, llevamos el punto de encontrar que pues hay muy buenas acciones, pero no se documentan. Entonces, tenemos muchísimas áreas de oportunidad y el doctorado atiende a esta naturaleza. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo resolvemos? Planteamos materias que corresponden al área de investigación. La profesionalización tiene que tener un sentido de investigación aplicada y no hay diferencia entre el rigor científico que le vemos a esta investigación aplicada al momento de solucionar un problema que es pertinente con esta investigación. Entonces, hay materias que nos enfocan en esa parte al estudiante. E identificamos otro combo de materias que están vinculadas con hacer o formar a un profesional que solucione problemas. Y es bien complejo el pensar, por ejemplo, que todos nuestros egresados van a poder tener cabida en las instituciones superiores como investigadores. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hemos hecho? Pues formar un profesional que tenga la capacidad de atender o de hacer investigación científica aplicada, pero también a resolver problemas y poder insertarse en el sector para el que está trabajando. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues el programa tiene un año de estancia en donde va a ir acompañado de su comité y va a ir haciendo pues parte de la investigación que tiene un marco o un antecedente teórico previo. Tenemos foros de vinculación. La Facultad de Turismo y Mercadotecnia, a través de sus 51 años de trayectoria, pues ha sido una creyente ferviente de la formación de estudiantes que aprendan haciendo. Y ese aprender haciendo, pues es lo que estamos trasladando a los posgrados a través de este tipo de estrategias, y lo que buscamos pues es contribuir trabajando y reconociéndonos como parte de la cadena de valor de la actividad turística, aprovechando las oportunidades que tenemos, por ejemplo, con la cooperación con San Diego State University, con Long Beach, y pues esta maravillosa complejidad y pasión de una región que está en completo desarrollo. Yo creo que esa es una de las bondades que tenemos para poder desarrollar este tipo de programas. Hasta Muchas gracias, Marisa, muy, muy interesante. Y además son distintas perspectivas, que eso es lo que es fascinante y enriquecedor de un panel. Doctor Hazael, si es tan amable, por favor. Ya está en pantalla la lámina, doctor. Ya está en pantalla, sí. Listo. Muy bien. Pues agradezco la invitación de la Academia Mexicana de Investigación Turística y la MIT. Yo pienso, voy a contextualizar cuál es la problemática que nosotros hemos tenido o cómo nació, digamos, el doctorado. Bien. El caso de nuestro doctorado, pues es una visión diferente porque nosotros aquí en la universidad hemos tenido vinculación con los empresarios.
hemos tenido vinculación con la Secretaría de Turismo Federal y bastante vinculación con la Organización Mundial de Turismo. Entonces, cuando planteamos el doctorado, pues estábamos atendiendo a necesidades que se presentaban tanto en el, digamos, en el organismo internacional que es la OMT. Precisamente de ahí nació uno de los primeros foros que hicimos en 2014. Muchos de los investigadores que pertenecen a la MIT también nos acompañaron en aquella ocasión. Ese mismo año abrimos nuestro doctorado e hicimos una de las primeras publicaciones con la OMT, y actualmente pues la OMT nos ha dado el respaldo en nuestro doctorado. Ellos nos comparten profesores de la propia OMT y algunos investigadores de España, que en paz descanse Fayos Solano, así el doctor, varios doctores que han estado con nosotros. Y por el lado de la Secretaría de Turismo Federal, pues había también necesidades sobre todo de medición y sobre todo necesidades de la cuestión de la distribución que tenemos actualmente en nuestro país. Y quiero mencionar dos elementos que nos han motivado, ¿no?, a realizar la investigación allí en nuestro doctorado. El primero es que tenemos la grande necesidad de mostrar a la actividad turística como, pues, cuál es el fin último de la actividad. Y nosotros estamos pensando que el fin último de la actividad, pues, la disminución de la pobreza y la desigualdad de nuestro país. No tiene sentido seguir trabajando en la actividad si no logramos que haya un nivel de bienestar mayor entre la población. Y nada más para mencionar los indicadores, fíjense, por ejemplo, en 1993, el Producto Interno Bruto turístico representaba el 8.5%, los censos económicos nos acaban de decir que ahora es el 9.9%, pero la distribución de este pastel sigue siendo casi 20-80 e incluso viene hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que no ha habido un compromiso relativamente de los empresarios, ¿no?, para repartir esta riqueza. Ahora bien, con esto atendemos el otro aspecto que son los empresarios. Varios de nuestros estudiantes son empresarios y les hemos incluido esta manera de pensar, este compromiso con la sociedad. Ha sido complicado, pero parece que en el doctorado muchos de ellos lo están aprendiendo, y sobre todo con análisis científico más sólido, ¿no? Nada más para hacer un bosquejo de cómo nos encontramos a nivel científico en el país. Fíjense, de 1996 a 2018, en México, en el SJR, en Scopus, solamente se han generado 210 artículos. De 1996 a 2018, solamente 210 artículos. En 2019, el año pasado, 37 en SJR, en Scopus. Quiere decir que no estamos teniendo artículos científicos de alto nivel. Y de hecho, el año pasado solamente 2 artículos estuvieron en Q1. Quiere decir que los demás artículos no están teniendo, los demás artículos están en Q2, Q3, Q4, pero solamente 37. ¿Esto qué significa? Entonces, que lamentablemente la formación de cuadros sólidos no los estamos llevando a niveles altos de producción científica, ¿no? Ahora diremos, bueno, ¿es necesario o no es necesario? Ese sí es un debate, ¿no? Le queda un minuto, doctor. Estos dos elementos son los que nos han motivado. Y nuestro doctorado ha respondido a estos 3 sectores: el empresarial, la Organización Mundial de Turismo y la Secretaría de Turismo. Más adelante ya mencionaré algunos elementos en las preguntas adicionales. Gracias, doctora. Bueno, gracias, doctor. Le pido ahora al doctor Silvestre Flores, si es tan amable. Muchas gracias. Ponernos su perspectiva. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer a la organización de este evento, a todos los que participan en él. Es siempre muy grato participar con la MIT desde diferentes ámbitos, ver a colegas, compañeros, estudiantes, inclusive egresados y actuales de la generación actual de este programa que en este momento representamos, ¿no? El doctorado en gestión del turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. De acuerdo a esa pregunta inicial, detonadora,
cuáles son esas estrategias de gestión. Pues antes de hablar de procesos de alguna manera muy concisos, pues es siempre importante tener en cuenta el contexto como una realidad del momento. ¿Y a qué me refiero a esto? Pues obviamente a las políticas que dicta el sector del gobierno federal, puesto que pues de ahí son los que de alguna manera, a su perspectiva y conocimiento, dan la pauta sobre los estudios turísticos y los programas que ellos consideran pues, importantes o no, que también es debatible, ¿no? Ahí ya entraríamos en otra dimensión. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta estas políticas, podemos estar de acuerdo o no en ellas, pero si no las hacemos nuestras, si no las asimilamos, pues difícilmente un programa va a florecer en este tipo de padrones. Pasando a otro punto, pues creo que pues hay una serie de elementos que son importantes siempre tener en cuenta y que en el doctorado pues lo hacemos, y creo que aquí voy a resumir algunos elementos. No son los únicos, pero sí los que considero más importantes vinculados a esta pregunta. Seguramente en la siguiente ronda profundizaré en otros que también son de igual de importancia. Por ejemplo, tenemos que asegurar un proceso de selección idóneo de estudiantes, porque los estudiantes de alguna manera es parte de ese producto que el programa pues va a tener el compromiso de formar. Pero entonces, ante una demanda, pues hay que tener un buen proceso de selección como una estrategia para tratar de asegurar pues a los mejores elementos. Ya no estamos en un campo en donde nos pueden tachar pues, que no somos equitativos, que claro, hay una serie de pruebas, de exámenes, de pasos a seguir, donde la equidad de género pues es tomada en cuenta. Son aspectos que no hacemos a un lado, pero siempre tratamos de que sean pues, los mejores estudiantes los que sean seleccionados, pero no en un ámbito en cuanto a la calificación, sino a que los mejores estudiantes perfilados al programa. Cada programa tiene sus objetivos, tiene sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. Entonces, solamente de esa manera podemos asegurar que los frutos se vayan dando en una etapa continua. Una vez que pasamos a otro elemento, en este caso yo considero que es muy importante la formación doctoral durante pues ese periodo, 2, 3 años, independientemente del programa, que aquí son 3. Bueno, durante esa formación estamos comprometidos a que como parte de esas estrategias para que los resultados sean exitosos, pues haya un correcto fomento del desarrollo de habilidades en estos estudiantes, en estos doctorantes, mejor dicho, que van pues desde que la tesis, más allá de que sea una idea de ellos que traen probablemente de sus estudios de maestría, una idea personal, se convierta en una idea de investigación. Y esa idea de investigación, pues no solamente sea importante, sino que aborde una problemática local, regional, pero que esa problemática, repito, de alguna manera tenga que ver con nuestras líneas de investigación, pero también con lo que se espera el país de nosotros, puesto que pues hay un financiamiento y se supone que debemos de contribuir a entender lo que sucede en la sociedad o mejorarla, depende ahí de la perspectiva. En ese sentido, pues hay una serie de elementos que entran aquí en juego. Es importante también que estos estudiantes y el programa pues tengan una relación con comunidades científicas como es esta, la Asociación Mexicana de Investigación Turística y otras, porque solamente en este tipo de escenarios se puede alcanzar la madurez. Al estrechar no solamente lazos de amistad, sino debatir de verdad estos temas científicos y a veces sus avances de tesis, que en ocasiones pues el tener opiniones de otras personas, de terceras personas, ayuda mucho en este momento. Solamente me quiero centrar en esta perspectiva de esta primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues muy interesante escuchar los distintos puntos de vista que son complementarios
claramente. Y vamos a la segunda pregunta, en la que ya se ha avanzado un poco con los comentarios vertidos. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los obstáculos y las limitantes en la búsqueda de esta vinculación con la problemática que habíamos mencionado, socioambiental y económica del lugar? ¿Y cómo pueden apoyar las alianzas interinstitucionales para el logro de estos objetivos? Esa es la segunda pregunta, está vinculada a la primera, y vamos a hacer un cambio ahora. En cada ocasión cambiaremos la secuencia. Le pido ahora a la doctora Marisa si es tan amable de iniciar con su comentario. Gracias. Pues quisiera iniciar por las alianzas interinstitucionales, hablando un poquito, por ejemplo, de cómo hemos colaborado con las universidades del sur de California y cómo nos vinculamos con el entorno. En la licenciatura en gestión turística, por ejemplo, hay una materia homologada con San Diego State en donde trabajamos sustentabilidad y el objetivo de disminuir impactos ambientales, sociales y económicos en la región de Valle de Guadalupe. Y hace una experiencia muy enriquecedora en la lógica de que somos 3 profesores trabajando una materia, hacemos trabajo de campo, conocemos a los vitivinicultores, conocemos a los residentes, los estudiantes van y hacen entrevistas, conocen la problemática y al final, a través de este enriquecimiento de ejercicio experimental, el estudiante reflexiona y busca generar o proponer estrategias que permitan la disminución de los impactos de la actividad turística en una región con alta fragilidad. Parte de estos ejercicios son lo que nos motiva y nos inspira para poder plantear una modalidad en el doctorado muy similar, en donde tenemos este tipo de ejemplos de alianzas entre universidades de distintas perspectivas o de distintos países, pero trabajando, reconociéndose como una parte en una región binacional transfronteriza con problemas similares y culturas distintas. También vinculándonos con la comunidad, con, por ejemplo, la comunidad Kumiai, que está en la región del Valle de Guadalupe, con distintos sectores de la cadena de valor de la actividad turística y formando un profesional que tiene capacidad para la investigación, pero que utiliza la investigación para solucionar problemas. Y esa es la parte en la que como programa pues nos centramos también en la mejora continua y en identificar estos elementos que también van a permitir hacer o formar a un estudiante pues mucho más consciente del entorno, que va a tener la capacidad para gestionar o hacer investigación, hacer diagnósticos, generar estrategias, pero también tener la capacidad para gestionar sus propios proyectos, procurando pues también el autoempleo en distintos mecanismos o bajo distintos enfoques. Retos hay un montón, ¿no? En términos, por ejemplo, si quieres trabajar con San Diego, ahorita es mucho más fácil hacer una materia virtual que cruzar la línea, ¿no? Porque nos lleva todo el día, pero se solventa. Los tiempos con el gobierno, pues los cambios, ¿no? Sensibilizas a un gobierno o una administración, llega la otra y tienes que partir de cero si no hay la continuidad. También, por ejemplo, lo que nos ha tocado ver, pues las prioridades, ¿no? Nosotros hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, y el hotel va a estar muy preocupado por la rotación de personal. Entonces, los problemas no son, o en muchas ocasiones, pues no van a resultar ser los mismos y es parte, pues también de los elementos de interés al momento de pretender o de realizar este tipo de proyectos en donde conforme desarrollas los proyectos, pues vas a tener que ir solventando aspectos logísticos, pero trabajas bajo un enfoque experimental de investigación-acción en donde hay un soporte académico, un soporte científico para realizar diagnósticos y para poder hacer el diseño de estrategias que contribuyan a lo que buscas. Y los problemas, pues también es parte del ejercicio de resiliencia y adaptación que tenemos que formar en los estudiantes, ¿no? Como habilidades prácticas para el manejo de la gestión en el turismo, que es inmediata y tiene que obedecer o dar respuesta a elementos muy puntuales. Yo hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias.
Doctor Flores, ¿sería tan amable de comentarnos? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos, las limitaciones que existen sobre la búsqueda de esta vinculación? Esta pregunta es muy interesante, hasta parece pregunta de investigación. Fácilmente surgiría un artículo aquí. Desde la experiencia personal en el programa y a nivel local, no sé si con los demás coordinadores sea lo mismo, pero aquí existen diferentes obstáculos en cuanto pues a la búsqueda de esa vinculación de acuerdo al nivel o sector con el que se quiera trabajar. Ya lo comentaba un panelista, el sector público, más que nada el sector privado es el más difícil. Y sí, en este caso, a nivel local también con nosotros coincidimos. En segundo término está el sector público por la situación en la que son más que nada ejercicios pausados. Es decir, buscan mucho a las instituciones académicas cuando pues va iniciando un nuevo gobierno, ya sea municipal, estatal, y de alguna manera pues para contribuir en los planes de desarrollo que pues por mandato tiene cada autoridad que tener para beneficio de la misma región. Pero durante el transcurso de ese periodo de gobierno puede ser que les interese el turismo y lo promuevan y haya proyectos de gran interés y gran impacto, como sucedió a manera de ejemplo, nada más por ser puntuales en uno de ellos, las famosas agendas turísticas del gobierno anterior en cuanto al nivel federal. Pero pues se trabajaron, se hicieron y ya no hubo un seguimiento. Ya lo más importante se pierde. Entonces, esas pausas son las que complican, pues, y que representan, mejor dicho, una vinculación no tan exitosa, que existe como un buen arranque, pero al final el fruto no es obtenido. Entonces, con los de la iniciativa privada, yo considero que pues, les asustan a veces cuando uno les propone ciertos proyectos de interés turístico, pero más que nada se desmotivan porque no ven un beneficio económico. Y esa es la mente empresarial, la verdad, no es una mente por el amor a la academia o la investigación. Si ellos no ven un beneficio económico, pues dudan en apoyarte. Por lo tanto, la vinculación, pues muchas veces queda en un ejercicio inicial, en una carta de intención y buenos deseos. Pero creo que se deben de buscar otras estrategias para tratar de convencerlos. Y ya lo decía pues un panelista también, es muy interesante que ya estén formando nuevos empresarios desde el punto de vista de la investigación, que vean que a través de este tipo de herramientas pueden ellos entender lo que sucede alrededor de su empresa y por qué no mejorar sus procesos. Entonces, creo que pues hay una serie de limitaciones que van en ese sentido. La vinculación siempre ha sido fuerte en la academia a nivel institucional, pues un ejemplo de ello es este evento. Creo que hay cuestiones culturales, económicas, educativas, cierto desinterés e incluso, me atrevo a decir, que ignorancia, como parte de esos elementos que también impiden que se dé una correcta vinculación. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Hazael, ¿sería tan amable de comentarnos? Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí lo que acaba de decir el doctor Flores, yo lo secundo ampliamente. Exactamente, esa es una de las grandes dificultades. La pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos y las limitantes de la búsqueda de esta vinculación? En la parte empresarial, efectivamente nos hemos enfrentado a lo que dice el doctor. Los empresarios cuando ven un modelo, cuando ven una estimación, cuando ven un pronóstico, se asustan y dicen, es que a mí no me interesa. Les voy a platicar una anécdota de un alumno que estábamos estimando una función condicional a determinantes incluso de sus utilidades, una esperanza matemática, y me dice el alumno, es que eso yo nunca lo he usado y no lo voy a usar. Le digo, pero es que estás aprendiendo para aplicarlo. Sí, sí, doctor, pero yo no vine a eso, a este doctorado, yo no vine a eso, a esta maestría, me dijo. Entonces, tristemente, ahí yo creo que fue un factor detonante para que nosotros empezáramos a hacer esta búsqueda de conocimiento con los empresarios. Y recientemente
¿sí se está compartiendo la pantalla, perdón? Sí, sí está visible. Y uno de los trabajos que estamos haciendo aquí en la parte, digamos, institucional, sobre todo con los empresarios, lo acabamos de presentar hace 15 días, es el Colegio de Investigadores en Turismo y Gastronomía, al cual están invitados también los que nos están escuchando. ¿Y cuál es el objetivo? Afortunadamente la universidad nos está aportando alguna cantidad monetaria para realizar artículos científicos. Si nuestros investigadores se juntan con los investigadores externos, es decir, con parte de ustedes y además con empresarios, pues tenemos ese incentivo para investigar, elevar la producción científica. Y en el caso con los empresarios, pues la clásica queja de un empresario es que el gobierno no me apoya, es que el gobierno no paga la promoción, es que el gobierno no paga la infraestructura, es que el gobierno no paga nada, es que me cayó la pandemia y el gobierno no me defendió, es que el gobierno no hizo nada. Y eso no está bien. O sea, estamos tratando ya de hacer conciencia en el ámbito empresarial respecto a estos elementos de que tenemos que crear un turismo autosostenible. Ese es nuestro nuevo paradigma dentro de lo que presentamos con nuestro Consejo de Asesores, que son una serie de empresarios, Consejo Nacional Empresarial Turístico, hay empresas de diferente índole, y estamos tratando de hacer este intercambio interinstitucional, haciendo conciencia de que es importante de que creen espacios. Hace rato decía el doctor Gauna, decía, es que estamos creando investigadores y no están penetrando al trabajo. Es cierto, porque los empresarios no están creando áreas de investigación, no están creando áreas en donde lleguen doctores con nuevas visiones, con nuevas metodologías y les impulsen los drivers, los detonantes para sus empresas. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de penetrar, este nuevo pensamiento ahí con los empresarios. Afortunadamente fuimos bien aceptados. Les presentamos nuestras 4 líneas de investigación en el doctorado y sobre todo nos ha ayudado mucho, como les decía en la participación anterior, los alumnos son empresarios. Entonces, por ejemplo, tenemos el Premio Nacional de Revenue Management, está con nosotros en el doctorado y él ha penetrado ya con estas nuevas ideas entre los empresarios. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y por otro lado, el trabajo interinstitucional con la Secretaría de Turismo, que es la federal, que ahí varios directores tomaron las clases con nosotros, sobre todo el área de estadística, el área de estimación de pronósticos, y al menos 2 tesis doctorales están funcionando y están siendo aplicadas ahí en la sector federal. Y por otro lado, nosotros también tenemos cátedras de investigación, es decir, montos que aportan los empresarios para realizar investigación. Evidentemente, ahorita en el corto plazo lo que más les interesa es análisis correlacional y estadístico, pero lo que nosotros estamos ya intentando es de que vaya a mayor profundidad el análisis y que los resultados los podamos llevar a otro tipo de artículos científicos. ¿Qué es lo que... Un minuto, doctor, por favor. Sí, listo. ¿Y qué es lo que, digamos, el principal obstáculo es arrastrar el lápiz, que nos sentemos a trabajar, que les enseñemos a los empresarios, que hagamos conciencia con ellos. Si nosotros no hacemos ese trabajo de hormiguita, no lo podremos lograr y va a seguir esta brecha entre la academia y la teoría. Digo, la academia, la teoría y la práctica, ¿no? Vamos a seguir en esas tendencias, es lo que estamos tratando de romper. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, y para cerrar esta pregunta, esta serie de intervenciones sobre la pregunta, le pido al doctor Carlos Gauna si nos comenta. Gracias, doctora Priscila. Bueno, yo antes de empezar mi intervención, que les decía que es la tercera vez que participo, y de alguna manera creo que yo provoqué este tipo de reuniones hace 3, 4 años, yo quisiera puntualizar algo. Yo le he pedido a la MIT, en la asamblea, desafortunadamente lo nos va para otro lado, que creemos una área específica que atienda posgrados en la MIT. Yo creo que es importante que la MIT, está viéndome Mónica, que lo tomen como una verdadera importancia. Aquí estamos dándonos cuenta de que de diferentes lugares, una universidad privada con un alto prestigio, universidades del norte del país y una del occidente, desafortunadamente no hay del centro o del sur en este panel, no alcanzamos a estar todos, pero seguramente tenemos, tanto por la visión que tenemos o por la zona geográfica o por el tamaño de universidades, nosotros somos la segunda universidad más grande del país,
Estamos en el segundo destino turístico de playa más importante después de Cancún, y por lo tanto tenemos que hablar de esto, tenemos que crear en la MIT un área que se preocupe por esto. La vinculación es bien importante. Antes del COVID nosotros hemos empezado a desarrollar una idea con un grupo de empresarios e íbamos a empezar a trabajar, decirles, a ver, esto es lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que tú quieres? Sentémonos a vincularnos, que como lo decía el doctor Asael, encontremos ese clic entre lo que ellos necesitan y lo que nosotros podemos ofrecer. No sé si aportando de su parte, pero tampoco que sea del sector público el que les lleve a solucionar sus problemas al sector privado. Eso es un tema que luego los empresarios creen que las universidades estamos para resolverles sus problemas y no es el camino. Entonces, la vinculación con los empresarios es compleja, pero hemos logrado abrir brecha y hemos trabajado con ellos. Desafortunadamente se atravesó el COVID y eso nos ha dado al traste muchos de estos proyectos. En el sector social avanzamos mucho con las comunidades, con el turismo rural, con los municipios, y ahí sí hemos logrado generar importantes hallazgos, importantes rutas. Y con los gobiernos, efectivamente, nos cambian de gobierno. Ahora sí viene la idea esa de cuando tenía las respuestas, me cambian las preguntas, porque resulta que cada gobierno pues, nos cambian absolutamente la visión. O sea, si son del PRD, si son del PAN, si son del PRI, ya no importa. Es más, de un mismo partido que gobierna con otro candidato, automáticamente las cosas cambian. Es complejísimo trabajar con los sectores públicos y desafortunadamente tampoco tienen una visión muy de largo plazo, ellos tienen una visión de corto plazo que es ganar elecciones y les importa muy poco lo que pase en el largo plazo pensando en actividades turísticas o de cualquier otro tipo. Nosotros como posgrado hemos logrado crear una vinculación muy fuerte, fundamentalmente construir proyectos asociados a otras universidades. Ese es un tema que también se ha quedado en el tintero. Durante los últimos años, ¿cuántos posgrados nuevos en PNPC en turismo hay? Ninguno. ¿Cuántos han aspirado? 3 o 4, uno en Guadalajara, uno en Guanajuato y otro en Colima que yo tengo registrado, y no lograron entrar al PNPC. ¿Qué perdimos? La oportunidad de los que somos PNPC, asesorarlos. He tenido invitaciones y desinvitaciones en un montón de universidades que por mi expertise puedo servirle de algo, pero si no vemos otros, o sea, está el doctor Silvestre, el doctor Asael o la doctora de Baja California, tú misma Priscila o Mónica que fue coordinadora de posgrado, o Alejandro o cualquiera de nosotros que apoye evaluando proyectos de otros posgrados. La otra condición que no hemos tratado aquí es que efectivamente yo puedo trabajar mucho con empresarios y con estas cuestiones, pero nuestra preocupación es qué vamos a hacer con el PNPC. Sí, gracias Priscila. Nosotros nos preocupamos por el PNPC y el PNPC nos evalúa con el número de alumnos egresados y de los egresados que llegan a ser SNI, no los que llegan a ser empresarios. Entonces tenemos que cambiar los criterios del PNPC. O sea, nosotros nos preocupamos por criterios del PNPC. Yo quisiera preocuparme por cuestiones empresariales y demás, pero luego me gana el tiempo y el próximo año tengo que ser evaluado en el PNPC y debo cumplir los criterios del PNPC. No estamos como academia yendo al CONACYT y hablar con las personas de posgrado y decir, oigan, atiendan de mejor manera al turismo en la opción de posgrado. Yo abrí examen en esto y la primera vez que me evaluaron economistas y me reprobaron porque no éramos economistas, porque no entendían que el turismo era un tema multidinámico, multisectorial y que requeríamos otra atención diferente. O sea, tenemos que replantear, tenemos que ir a CONACYT, tenemos que apoyar a otras universidades, tenemos que ampliar el número de posgrados y esa es una tarea de la MIT. Creo que es una tarea, una asignatura pendiente que la MIT no ha resuelto. Y yo espero que este tipo de reuniones nos permitan encontrar este vínculo, que nos permita mejorar la calidad y la pertinencia de los posgrados en México, fundamentalmente asociados al turismo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues voy a leer la tercera y última pregunta, el cuestionamiento, para que hagamos la última ronda también de planteamientos. ¿Cuáles son las recomendaciones para asegurar la calidad de las investigaciones en turismo a través
de los posgrados del PNPC, ya avanzó un poco el doctor Gauna en el tema, y cómo la pregunta es, ¿están afectando las políticas públicas a este objetivo? Le pediría al doctor Hazael si nos... Doctor Hazael, si es tan amable. Sí, gracias, doctora. Listo. Sí, respecto a las políticas públicas, bueno, ahorita recibimos nosotros un impacto durísimo. Nos quitaron el SNI a todas las universidades privadas. Desafortunadamente, bueno, la universidad no pudo darnos un bono adicional o nada. Y ahorita la universidad pues está solamente cubriendo nuestro salario, digamos. Eso está salvado, pero digamos, y como decía el doctor Gauna, si el PNPC, uno de los indicadores es el número de SNIs que tienes, pues ya prácticamente nosotros no vamos a tener el incentivo, y hay profesores de la universidad en general que declararon que ya no lo van a buscar, ¿no? Entonces ese sí es un impacto fuerte para nosotros. Y quiero decirles que nuestra universidad no es un cuerpo tan grande. De hecho, solamente somos 4 profesores investigadores. Los demás profesores que sostienen nuestro PNC los traemos de la OMT, los traemos Ignacio Pulido, algunos investigadores de España, que son los que nos fortalecen, pero en realidad no estamos, no somos un cuerpo tan grande como una universidad pública. Ese es un problema. Luego, entonces, ¿cómo asegurar o qué recomendamos para sostener el PNPC? Hay una recomendación incluso de los artículos de Harvard Business, en el que recomiendan que 5% de las ganancias de los empresarios tienen que ir a la formación de capital humano. Entonces, eso también es parte de lo que hemos tratado de impulsar. Que haya empresarios que impulsen con becas a nuestros alumnos en el doctorado. Esa es una de las estrategias para que traigan a su propio personal. Conocemos un empresario allá en Teotihuacán que es el dueño de las grutas de abajo de ahí de Teotihuacán. Es el restaurante de las grutas ahí que está a nivel profundo. A sus alumnos a sus trabajadores los está impulsando para hacer la maestría, para hacer el doctorado. Entonces, estamos tratando de hacer este convencimiento con ellos bajo esta perspectiva. Ese 5%, ¿en qué te va a ayudar? A que tus empleados se comprometan con tu empresa. Lamentablemente, en el sector turismo, el ingreso es el más bajo y es el que más rotación tiene, y es el que más empleo informal tiene. ¿Por qué? Y sobre todo los restaurantes, ¿no? Los restauranteros no se han comprometido a consolidar los empleos. Entonces, sí es importante este aspecto. Por otro lado, pedir al PNPC que sí evalúe los proyectos vinculados, los proyectos que están resolviendo las problemáticas. Ahorita tenemos presente con 4 alumnos de nuestro doctorado en el Politécnico Nacional y la NAWAC, que estamos trabajando los impactos del COVID-19 en la Ciudad de México, y vamos a evaluar la perspectiva de crecimiento, la diversificación, el aumento de estancia, todo esto con modelaciones nuevas, modelos econométricos, etcétera. Entonces, eso creo que también es importante que el CONACYT lo sepa, porque muchas veces, como son proyectos de consultoría, proyectos que dejan dinero, dicen, pues si te está dejando dinero, entonces ya no te lo considero porque yo necesito que muestres que mi dinero se fue de manera eficiente a otro tipo de trabajos. Entonces, esa es otra de las cosas que sí tenemos que impulsar, y sobre todo porque, no sé, a reserva de los demás profesores, creo que la mayoría de nosotros tenemos el doctorado profesionalizante. Entonces, si tenemos doctorados profesionalizantes, ese debe ser una de las estrategias de evaluación. Y bueno, creo que también lo que hemos hecho mucho es las pláticas con los empresarios, las pláticas con la Secretaría de Turismo, tenemos webinars, o sea, es mostrarse, como les decía, es un trabajo que se tiene que hacer, que implica arrastrar lápiz, pues
hacer la difusión, y ahora vamos a hablar de esta investigación. Recientemente hablamos uno de Airbnb, que les dolió a los empresarios muy fuerte, porque el Airbnb es inelástico a la demanda de hotelería, son prácticamente independientes, fue el resultado que nos dio, y ellos creían que era competencia desleal, y no, son inelásticos. Y por otro lado, también un resultado reciente que hemos tenido es, por ejemplo, el impacto del COVID, porque decían ellos, ¿cómo hacemos que penetre que nuestras empresas están teniendo esa limpieza de sanitización? Pues es a través del ámbito educativo. No se le cree actualmente al gobierno las reglas de sanitización, ni al gobierno, ni a los medios de comunicación, ni a las redes. ¿A quién se le cree? A las escuelas, a la educación. Entonces, por ahí creo que lo comprendieron bastante bien, y estamos viendo a ver si nos impulsan de que a través de la universidad salgan los mensajes de que el sector turístico tiene mejor nivel de sanitización. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Gauna, ¿nos haría favor? Sí, gracias, Priscila. Pues otra vez nos enfrentamos al drama, y cada año nos enfrentamos al drama de que no sabemos cómo van a ser las convocatorias, y tenemos que jugar a la adivinación y encontrarnos con las desgracias que han vivido las universidades privadas, que simplemente un gobierno llega y a rajatabla cancela todo sin mayor oportunidad de defensa. No es la primera vez que sucede. Cada vez el PNPC nos cambia la pichada, cada vez nos cambia las formas. Los gobiernos anteriores, llámenles como les llamen, y los gobiernos nuevos, llámenles como les llamen, es exactamente lo mismo. Nosotros debemos exigir que si yo voy a ser evaluado en 3 años, tenga las reglas, tenga las reglas para ser evaluado desde hoy, para trabajar en esas reglas. Hoy nos sacaron el reglamento del SNI, pero no sacaron la convocatoria. El reglamento no sirve de nada si no tenemos convocatoria. Podremos tener el reglamento del PNPC, pero la convocatoria nos alinea muchas cosas que no vienen en el reglamento, y que es ahí donde realmente nos evalúan a los posgrados. Entonces, tenemos que hacer una fuerza común, las universidades públicas y las privadas, en que tuviéramos mecanismos para resolver esto. Los empresarios tienen su participación, las empresas privadas, las universidades privadas tienen su participación. La percepción de ese gobierno, equivocada o no, debió haber creado un espacio de discusión y análisis sobre estas situaciones. Pero yo creo lo más importante es que no podemos jugar un juego que cada año nos cambian las reglas. ¿Cómo hacer que los posgrados seamos de calidad? Si es bien difícil inclusive soportarnos los mismos miembros del núcleo académico, terminados peleados unos con otros. Es muy difícil mantener la estructura con la universidad, y más con un monstruo de 50 cabezas como la Universidad de Guadalajara. Nosotros somos un centro regional que está a 400 kilómetros de Guadalajara. Es más, está más cerca Tepic que Guadalajara que nosotros, o sea, de ese tamaño. Las empresas que trabajan aquí, sus centros de operación están en la Ciudad de México. Aquí nada más hay empleados. O sea, es más fácil una universidad de la Ciudad de México hablar con empresarios que nosotros, porque aquí nada más conocemos empleados. Esta condición nos lleva a repensar qué estamos haciendo, para qué estamos formando investigadores. Sí estamos formando investigadores que se van al mundo real a ser consultores. Es deseable y van a salir muchos de ellos, pero lo que nos faltan son investigadores. Necesitamos apoyar a personas chicas. Por ejemplo, un dato importante, una universidad chica con 1 o 2 SNI no pueden tener PNPC, y si los investigadores que son SNI de universidades chicas no son directores de tesis, pierden el PNPC. Entonces deberíamos decir, a ver, ¿por qué no permitimos que universidades chiquitas se vinculen a universidades grandes, no a través de un modelo tan complejo de crear posgrados interinstitucionales, para que los estudiantes, los profesores puedan trabajar con universidades más grandes? Y a mí me servirían mucho, y pudiéramos ampliar las capacidades de las universidades. Pero no, el gobierno no nos lo permite. O sea, nosotros estaríamos abiertos. Desafortunadamente las reglas no existen. Creo que este panel es muy importante porque estamos hablando de la vinculación, y parece que la vinculación, siempre que hablamos de vinculación pensamos en empresarios, pero tenemos que pensar
en esta otra vinculación de la universidad pública y de la universidad privada con los entes públicos que nos lleven a entender la necesidad de la investigación. Ya puso en sus datos el doctor Asael, muy pocas investigaciones han llegado a estar en JCR de investigación, sí, pero ¿por qué? Porque los investigadores nos la pasamos dando clases, o nos la pasamos coordinando posgrados, o tenemos que cumplir 50 actividades antes de ser investigadores de tiempo completo. Creo que tenemos que replantear la visión de los investigadores. Me decía Maribel Osorio el otro día, el día que dejé de andar organizando eventos, mantuve mi SNI. O sea, llegamos a ese absurdo donde yo el próximo año dejaré seguramente ser coordinador del posgrado porque cada vez o le apuesto al posgrado o le apuesto a mi SNI. Creo que es un asunto que tenemos que resolver entre todos. Es un asunto no tan fácil. Creo que los posgrados son una prioridad para la MIT que no le hemos apostado lo suficiente y que requerimos un trabajo colegiado de los posgrados que estamos un poco más aventajados, de los cuerpos académicos que estamos un poco más aventajados para apoyar la verdadera generación de investigadores y consultores que requiere este país. No lo estamos haciendo y no estamos trabajando en eso y creo que este tipo de reuniones afortunadamente abonan en ese sentido. Muchas gracias, Priscila. Gracias, doctor. Maestra Marisa Reyes, por favor. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo que comentaba el doctor Gaona. Para nosotros, pues, es un primer acercamiento, ¿no? En términos de estar con quienes somos parte. Les comentaba, por ejemplo, pues en muchas ocasiones nosotros tenemos más interacción con los vecinos que con los mismos posgrados de México, ¿no? Y es esta condición cercana a los contextos. Pero efectivamente, doctor Carlos, coincido completamente en que el trabajo colegiado al interior de las mismas universidades creo que puede consolidar mejores profesionales. Por ejemplo, nosotros hemos identificado buenas prácticas en distintos programas. Siendo una universidad pública en donde trabajamos 17 PTCs y pues una buena proporción está en el SNI. Créanme que en muchas ocasiones digo que los colegas hacemos milagros porque tenemos esta capacidad de jugar distintos roles y maximizar los beneficios, pero en gran medida ha sido volteando a ver qué hacen los demás e identificar buenas prácticas y retomar pues aquello que es deseable y a partir de ello fijarnos principios de trabajo sólidos. Primero están los estudiantes dentro del programa y de ahí, independientemente de las reglas, nosotros como las visualizamos, digo, este programa surgió ya con los términos de referencia recientes de la presente administración, pero estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos buscando formar un estudiante dual que tenga la capacidad de investigar, pero también de resolver problemas y de gestionarlo, porque eso en muchos programas de estudio no nos lo enseñaron. Y yo tengo la capacidad, por ejemplo, de decir cuánto vale o un estudiante va a poder hacer investigación, pero también gestionar un proyecto de intervención. Y esa es la apuesta a la que estamos haciendo y es lo que nos hemos tatuado los que estamos formando parte de este programa, en donde hemos centrado nuestro trabajo en los principios y creemos que las políticas públicas van a ser cambiantes, pero si el programa está alineado a estos elementos clave de formar investigadores pertinentes que den solución a problemas, que tengan la capacidad de hacer gestión, que tengan la capacidad para publicar en muy buen nivel, creo, y que solucionen los problemas. Consideramos que más adelante, con ayuda de este tipo de ejercicios en donde aprendemos de todos los que nos llevan ya una muy buena trayectoria avanzada, pues vamos a poder ajustar y adaptarnos a los nuevos procesos que vengan, conscientes de que estamos aportando lo que nos corresponde a un sector que al menos en la región en la que nos corresponde nuestro entorno, hay mucho por hacer un destino pues emergente. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Doctor Silvestre Flores, es tan amable de cerrar estas participaciones, por favor. Claro que sí. Bueno, respecto a estas dos últimas preguntas, no me voy a enfocar ya tanto en abundar cómo afectan los cambios, estos cambios de las políticas públicas en los programas. Creo que mis colegas han sido lo suficientemente claros. Y me voy a enfocar a la anterior. ¿Cuáles son sus recomendaciones para asegurar la calidad en las investigaciones en turismo? Bueno, al principio les manejaba una serie de elementos y les decía que iba a dejar uno de ellos también muy importante al final. Y ese elemento, pues, es la tesis. La tesis como producto vertebral de esta formación y de todo programa inscrito en el PNPC. Se necesita contribuir o mejorar la calidad tomando como referencia, les decía, la tesis. Este producto, pues, debe de dar cuenta de la originalidad, de un análisis profundo del conocimiento que existe y el conocimiento que se genera. Inclusive, ¿qué tanto se contribuye con la investigación que se realizó? Se contribuye independientemente del aspecto teórico, metodológico, sino en la forma en la que este tema impacta, pues, a la localidad o en algún nivel de los que ya hablamos, sector público, privado, empresarial, etc. Asimismo, se debe de asegurar que el doctorando, pues, demuestre esas capacidades de investigación científica y no necesariamente prepararlo para seguir siendo investigador en una institución académica. Pues, dado la complejidad y las nuevas políticas públicas, un egresado también puede hacer investigación en una institución privada, puede trabajar fácilmente en una empresa, en un hotel, etcétera, y desde ahí, con sus conocimientos y nociones básicas de su formación, llevar a cabo investigación científica para sus propios problemas. Entonces, además de la tesis, los resultados de la investigación, pues, hay que tener en cuenta que siempre deben de ser lo suficientemente sustentados y, punto muy importante, también socializados, porque desafortunadamente, a pesar de esta era digital y a pesar de que las tesis las podemos encontrar en línea, pues no son consultadas o no son debidamente socializadas de acuerdo a un mercado muy específico de actores que podrían hacer uso de ella. Nosotros, como doctorado en gestión del turismo, en una sesión del NAP, estuvimos analizando estas inquietudes, estas problemáticas, y se decidió que se invitara a un cuarto y un quinto asesor, aparte del director y los dos codirectores de tesis que ya se tenían durante el periodo formativo de los alumnos, porque por lo regular siempre se invitaban al final cuando el alumno presentaba su examen de grado, pero dijimos no, de una vez que esos asesores se vayan incorporando y también aporten. Siempre es bueno nuevas ideas, y pues afortunadamente pues coincidió, ¿no? Marisa Reyes, la doctora, participa, el doctor Asael Cerón también, y muchos otros colegas que he estado mirando aquí en el evento AMIT desde la inauguración. Es muy importante tener esa vinculación con otros miembros, investigadores, porque nos ayudan a enriquecer lo que un programa como este se hace. Y finalmente cierro pues esta participación invitando a aquellos estudiantes que estén en posibilidad de estudiar un posgrado, un doctorado. Pues el programa de gestión del turismo pues va a convocar una nueva generación el próximo semestre, así es que estén atentos, es una buena opción de estudio para ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues les pediría, por favor, ahora, si dos frases, ¿cuáles son las dos frases con las que cerramos estas presentaciones para dar espacio a algunas preguntas? Doctor Asael, por favor, Asael Cerón, si es tan amable, dos frases. ¿Dos frases? ¿Sí? El doctorado debe formar, investigadores para el futuro por el bien de México. Muy bien, gracias. Doctor Carlos Gauna. Sí, creo que la participación de los posgrados en la formación de estudiantes es fundamental y requerimos una mayor vinculación y una mayor integración de todos.
los actores del turismo y de la investigación del turismo para crear mejores investigadores. Gracias. Doctor Silvestre Flores. Investigación y ciencia para todos. Gracias. Gracias. Doctora Marisa Reyes. Invitar a los aspirantes a un posgrado a que empleen la investigación como herramienta para solucionar problemas y contribuir al desarrollo de su región. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a dar espacio a alguna pregunta. Estoy revisando el chat. No sé si ustedes vieron alguna ya. ¿Ubicaron alguna? Hay una de la doctora Marcela Iturbe. Adelante, por favor, doctor, si quiere comentarla. Bueno, creo que los temas son variados. Creo que el tema de sustentabilidad es un tema fundamental. El tema empresarial es un tema fundamental. Las universidades públicas luego nos da miedo entrarle a temas empresariales. Es más, luego somos hasta criticados cuando entremos a temas empresariales de universidades públicas. Yo he fomentado mucho la investigación empresarial, que no es para una escuela de negocios, sino para una escuela de turismo. El tema del respeto a las culturas y a las identidades, que es un tema que muchos investigadores realizan en México, debe seguir siendo importante. Creo que tenemos que trabajar con mayores esfuerzos cuantitativos. No estoy en contra de los cualitativos, por supuesto, pero creo que necesitamos más tesis cuantitativas, más tesis que se fortalezcan en ámbitos numéricos. Creo que en turismo falta en México mucho trabajo en ese sentido. No estoy diciendo que no falte también investigación cualitativa, pero creo que los temas de sustentabilidad en su más amplia intervención es un tema de primer orden, no lo tenemos que desechar. Y bueno, yo creo que serían así como los 4 grandes tópicos para mí de investigaciones para el presente, y que además estas investigaciones se vinculen con el gobierno, con los empresarios, con las comunidades, fundamentalmente con las comunidades. A veces vamos a investigar a las comunidades sin preguntarles a las comunidades realmente qué es lo que quieren aportar al turismo, si realmente quieren aportar algo al turismo o si les interesa el turismo. Creo que luego les imponemos acciones que a veces no corresponden a la investigación. Pero bueno, creo que serían más o menos los temas que yo compartiría desde mi punto de vista. ¿Alguien más quiere responder la pregunta de la doctora Marcela Iturbe? Sí, doctora. Yo Sí, creo que hay un problema que también tenemos ahí en el turismo. Tenemos este virus de congresitis y la pasamos escribiendo los abstracts y después ya no cerramos las investigaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta, hay que evitarlo. En mi parte de mi corte cuantitativo, sí es importante entender la cuestión de causalidad, ¿no? Creemos, por ejemplo, que el turismo es motor de la economía y eso no es cierto. Solamente es cierto en el turismo internacional. El turismo nacional aún depende del crecimiento de la economía. Entonces, ahí hay un problema de causalidad. Si no sabemos quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Entonces, temas de investigación importantes, causalidad. Otro tema de causalidad sería el bienestar, si la actividad, si el lugar es atractivo, entonces trae al turismo, o el turismo genera que el lugar sea atractivo. Ahí hay otro problema de causalidad, ¿no? Entonces, así hay muchas problemáticas de causalidad que no están siendo analizados. Otro problema que tenemos es la generación de metodologías de medición, lo que mencionaba ahorita el doctor Carlos, sí, sin soslayar la parte cualitativa, pero sí tenemos que impulsar la generación de datos a nivel federal. Es importante que impulsemos una encuesta nacional de turismo. Eso ya lo hemos manifestado muchas veces aquí en la sector federal, y aún todavía no logra cuajar, digamos. Entonces, es importante tener ese tema. Y por otro lado, entonces, construcción de metodologías también, porque muchas veces creemos que nuestra metodología es hacer cuadritos o sistemas. No, hay que hacer metodologías mucho más sólidas de medición. Una de ellas pendiente es la medición de la inversión nacional. No sabemos cuánto es la inversión nacional, ni tampoco sabemos la generación del Producto Interno Bruto turístico por estado ni por región. Imagínense, si no tenemos esos 2 indicadores clave del crecimiento, entonces
¿dónde medimos los resultados de la investigación? ¿Dónde medimos los resultados de nuestras decisiones de política, ¿no? Entonces, yo pensaría en sí que están latentes todos esos temas. Gracias. Gracias, doctor Cerón. Bueno, creo que tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Si quieren hacerlas de viva voz, levantando la mano, abriendo su micrófono, por favor, los asistentes. ¿Puedo? Sí, adelante, Mónica. Gracias. Carlos, sí, muy interesante. Yo creo que es muy importante el número de programas PNPC que estamos en la MIT y que se puedan hacer redes entre los programas y precisamente cómo buscar esa vinculación entre ellos. Yo creo que es algo que no vamos a dejar pasar. Yo creo que ya es momento de escuchar. Sí, ahorita que lo mencionabas, yo me acordaba que ya lo había escuchado contigo en alguna asamblea, no recordaría cuándo haya sido, pero bueno, aquí yo ya lo anoté. Serían 2 comentarios, precisamente uno para Carlos y uno tal vez para Asael. Carlos, decías, por ejemplo, tenemos 3 egresados de su programa que son SNI y que no tienen una adscripción en una institución, pero recientemente nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente tuvimos una convocatoria para profesores, entonces, para buscar, porque estábamos buscando un profesor de tiempo completo. Desconozco si la hayan atendido tus egresados, pero mi pregunta es, ¿será que falta interés de parte de los estudiantes? ¿Será que nos falta comunicación, que nos falta, qué está haciendo, qué necesitaríamos estar haciendo nosotros para hacer ese apoyo firme con los estudiantes? Y por otro lado, hablaba, a mí siempre me ha hecho mucho ruido, Asael, disculpa, estos datos, sí, los que escribimos en turismo y solamente hay 2 artículos en Q1, pero ¿cuántas revistas de turismo hay en Q1? Porque la mayoría de nosotros queremos escribir en revistas de turismo. Sé que podemos escribir en otras revistas, claro que podemos hacerlo, pero también si queremos tener ese contacto con la disciplina, pues las revistas tendrían que ser de turismo. Entonces, esos números, quitar la parte subjetiva tal vez, ¿qué tendrías que decirme al respecto? O sea, esos 2 serían mis comentarios. Bueno. Sí, doctora Asael, por favor. Ok, muy bien. Sí, es cierto, doctora, pero al menos tenemos 100 revistas de turismo a nivel internacional, digo, Tourism Management, Annals of Tourism Research. Son muchísimas, digamos, que están en los altos niveles. Y efectivamente, en español, solamente acaba de entrar este año Investigaciones Turísticas de Alicante. Es la única, ¿no? Entonces, cuando mencionaba, y es un aspecto que se me pasó, ¿cómo aseguramos la calidad? Tenemos que aprender inglés. Tenemos que aprender a escribir en inglés. Esa es una de nuestras grandes limitantes, ¿no? Y creo que todos lo sufrimos. Y ese es, bueno, para todos los latinos, escribir en inglés no es tan fácil y eso es en lo que también tienen que poner atención los posgrados de calidad, en tener el inglés muy, muy sólido, porque si no, esa es una de las principales limitantes. Y la segunda limitante es la parte de la metodología, que aquí es una discusión, doctora, respecto a las grandes revistas internacionales, ¿no? El neoliberalismo invade a las grandes revistas y entonces los modelos neoclásicos son los que se imponen en las grandes revistas. ¿Qué implica la escuela neoclásica? La consolidación de modelos matemáticos. Si no ven una integral, si no ven una derivada, tu paper no aporta nada, ¿no? Lamentablemente. Y entonces, si queremos penetrar a esos niveles, sí hay que consolidar matemática, consolidar los programas que son ya en boga, que son como Python, R, la identificación del Big Data, ¿no? Les decía hoy en la mañana a mis alumnos, si el Big Data se sigue consolidando, después los que sabemos estadística ya no vamos a tener trabajo, porque ya no vamos a inferir, ya va a estar la población completa y de ahí vamos a ser los descriptores, ¿no? Sí, esas son las nuevas tendencias, hay que consolidar nuevos programas, consolidar el inglés y metodologías muy sólidas en matemáticas para penetrar en ese tipo de revistas. Gracias, doctor. Doctor Gauna. Sí, Mónica, sí, tienes razón. De vez en cuando aparecen muy buenas convocatorias. Desafortunadamente, un estudiante de doctorado que termina, que logra ser SNI, de alguna manera ya está sentado en un territorio y es muy difícil cambiarse. Digamos, no es un asunto causal de, mira, sí hubo 1 o 2 postulaciones. Son la excepción que confirma la regla. Realmente son muy pocas universidades públicas que tienen la oportunidad de presentar 1 o 2
propuestas. La Universidad de Guadalajara eventualmente saca 1 o 2 al año. Y ahora tenemos un problema serio. El doctor Azel no lo dijo, pero yo lo voy a decir. ¿Cuántos profesores de universidades privadas tendrán que abandonar las universidades privadas para venirse, intentando venirse a universidades públicas para tener un salario que les permita seguir siendo investigadores? Yo he oído mucho esta idea en los campos de la investigación y eso puede pasar. Creo que es un tema por demás. Un tema que el doctor Azel lo dejó a medias y yo quisiera ahondar. Necesitamos construir metodologías nacionales. Si vas a hacer por ejemplo, los posgrados podríamos ayudar, o esa MIT podría ayudar a que no se pierda, por ejemplo, cuando hicieron las agendas de competitividad, cada quien inventó su metodología, no hubo una metodología única. Necesitamos crear metodologías generales que nos permitan entender la realidad del país usando metodologías generales. Creo que el doctor Azel se quedó un poquito corto, perdón, doctor, si le abono a su comentario, pero creo que necesitamos que la MIT dejemos de venir a congresitos, y yo, por eso ya dejo de ir a los congresos a presentar ponencias que nadie oye, y mejor dediquémonos a discutir cuáles son las metodologías que tenemos que construir para que los estudiantes de posgrado y los investigadores generemos investigación. Creo que tenemos que cambiar la dinámica si queremos avanzar. Los congresos no están abonando absolutamente nada, más que, desafortunadamente ahora virtualmente, más que ir y saludar cuates en los congresos. Creo que es una versión que tenemos que cambiar. No se lo digo a la MIT, se lo digo a cualquier organismo, a cualquier tipo de eventos. Siento que sigue siendo lo mismo. Tenemos que cambiar la forma de plantear la investigación en el futuro. Gracias, doctor Gauna. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta del público? Todavía nos queda tiempo para una pregunta más. Bueno, pues tenemos en el chat felicitaciones y saludos para todos. Creo que podemos estar muy satisfechos con este intercambio de ideas en el que ciertamente pudimos avanzar para compartir experiencias y perspectivas de vinculación de las investigaciones de posgrado con los proyectos institucionales, problemáticas locales y regionales del sector, para generar conocimiento y técnicas que coadyuven en la comprensión y atención de las necesidades del entorno socioeconómico y socioambiental. Así que muchas gracias a ustedes por su participación, a MIT por haber organizado y por habernos convocado a esta actividad, y a todos los asistentes que nos acompañaron en esta sesión. Gracias. Gracias a ustedes. Concluye este panel Tendencias de la Investigación Turística y el Posgrado. Panelistas, a quienes agradecemos, doctor Carlos Gauna de la Universidad de Guadalajara, doctor Silvestre Flores de la Universidad Autónoma de Occidente, doctora Marisa Reyes de la Universidad de Baja California, doctor Azael Cerón de la Universidad Anáhuac. Igualmente, agradecemos a quien moderó este panel, doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, rectora de la Universidad del Caribe.